Gloria al Señor. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a leer dos versículos así aparentemente separados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Gloria al Señor. 2, 20. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 20 y el versículo 27. Esos dos versículos así vamos a darle lectura en esta hora. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Los hermanos aquí de mi izquierda leen el versículo 20 y los hermanos de aquí, de toda esa parte derecha, leen el 27. Amén. Bien, vamos a leer entonces, hermanos, 2:20. ¿Cómo dice, hermanos, de mi izquierda? Amén. 27. Amén. Qué hermosa la palabra del Señor en esta mañana, la que hemos dado lectura. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este hermoso lugar, Señor, con esta hermosa congregación, Señor, para adorar tu nombre. Gracias te damos, te rogamos de una manera especial que nos hables a través de tu palabra, nos enseñes. Tú dijiste acerca de tu Espíritu Santo que Él nos enseñará todas las cosas. Y gracias, Señor, porque tenemos el Maestro por excelencia, Señor, la persona del Espíritu Santo, la cual siempre está con nosotros, Señor, en nosotros y por nosotros. Gracias te damos en esta hora. Te ruego que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, de una manera especial. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, hasta el más adulto. Te ruego que tú nos des iluminación, Dios mío, esa iluminación, oh Dios mío, que trae sabiduría, que trae templanza, que trae prudencia, Señor. Háblanos a través de tu palabra y que en esta mañana que la palabra que va a ser expuesta sea la suficiente para la edificación de tu pueblo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Santo es Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga también, no he saludado, ¿verdad? Públicamente a los alumnos que están estudiando en el Instituto Bíblico Peter Peterson, ¿verdad? Y que siguen firmes, que siguen permaneciendo. De los hermanos que de aquí de la iglesia que están estudiando en Peter Peterson, yo les pido un favorcito. A ver, pónganse de pie, quiero verlos, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga a Monse, Dios bendiga a Diego, Dios bendiga a Rubén, ¿verdad? Por ahí está Edgar, ¿verdad? Edgar, gloria. Ayer anoche estuvimos platicando. Dios bendiga a Edgar también. Yo sé que va a permanecer y va a continuar. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Bien, Dios bendiga, hermanos, gracias. Me da mucho gusto saludarles, verles y saber que están permaneciendo. Gloria al Señor. Les decía a Rubén que estamos preparando una graduación para el próximo año, precisamente para estas partes de acá de Poza Rica. Entonces esperamos en Dios que el próximo año, a mitad de año o un poco más, podamos tener buenas noticias ya y qué bueno sería, ¿verdad?, que tengamos un culto de graduación aquí en la iglesia. Es maravilloso, ¿verdad? Sería algo muy hermoso, así que
les animo, vale la pena, sí, vale la pena continuar en el estudio de la palabra del Señor. Hermanos, nosotros, un servidor, mi esposa, cuando nosotros empezamos el ministerio y fuimos llamados, de hecho cuando nos casamos, ese año que nos casamos, el Señor nos llamó al ministerio a tiempo completo. Nosotros servíamos en la iglesia, ejercíamos un liderazgo, estábamos inmersos en las actividades de la iglesia, pero cuando nos casamos pensamos que se había acabado todo, porque pues ya estábamos casados. Yo había intentado, humanamente hablando, entrar al ministerio y nunca se había dado. Y cuando entramos y cuando me casé, yo dije, pues ya no, ya es difícil. Estaba soltero y podía. Ahorita busqué yugo y realmente ya no voy a poder. Pero así piensa uno. Dios no piensa de esa misma manera. Y Él le plació llamarnos cuando recién acabamos de casarnos. Empezamos una obra, una iglesia desde cero, y vino el desafío de estudiar. Ya éramos pastores, ya estábamos pues pastores bivocacionales, ¿verdad? Servíamos en la iglesia, teníamos que trabajar porque la iglesia estaba comenzando, y así que aparte de eso tuvimos que estudiar, y estudiar precisamente en un instituto bíblico por correspondencia. En muchas ocasiones no nos sentíamos bien porque alguien decía por ahí, no faltaba el que decía, no, creo que el estudio por correspondencia a distancia no te sirve. Y como que ya van esas voces, ¿verdad? Y posteriormente concluimos, gracias a Dios. Luego nos fuimos, estuvimos en Mérida los 2 primeros años estudiando la licenciatura en teología, y llegábamos con ese temor de que no íbamos a poder. Y claro que sí se pudo. Concluimos la licenciatura, mi esposa y yo, y seguimos avanzando en la preparación y en el estudio de la palabra, porque tenemos el mejor maestro, la mejor didáctica, que es el Espíritu Santo, que la aplica a nuestra vida. Y ahora allá en Yucatán presidí la comisión de credenciales, y en la comisión de credenciales aplica exámenes a los que van a entrar al ministerio y a los que están ascendiendo a las diferentes clasificaciones ministeriales, desde ministro iniciado, aprobado, licenciado, y la última clasificación, que es pleno ordenado. Y aplicamos los exámenes, y dentro de ellos había varios estudiantes que habían graduado de Peter Peterson ahí en Yucatán, y yo me ponía a pensar, primero Dios, que ellos sepan lo que van a contestar. Yo siempre comiéndome las uñas, y cuando terminaban los exámenes y venían los hermanos que le habían aplicado el examen, y preguntaba, ¿cómo le fue al hermano? Y me decían, no, está excelente, tiene un 94, tiene un 96, dice, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, dice, bendito Dios, porque aprobaron el examen doctrinal, lo aprobaron, lo pasaron, y le dieron su credencial respectiva. Y entonces digo, sí, vale la pena. O sea, no es un asunto, no demeritamos, definitivamente no demeritamos ningún tipo de enseñanza, ¿verdad? La presencial, cuando vas al instituto normal, no lo demeritamos. A lo que me refiero es que está a la par, y todo depende del alumno, de la pasión, de esa parte muy importante de continuar, de saber y estar ahí en la palabra. Hermanos, y cuando leemos ahora, yo quiero hablar acerca de este tema y precisamente de la enseñanza acerca de la unción. Tenemos muchas ideas de la unción, porque realmente así nos las han enseñado, o bien dicho, no nos las han enseñado, la hemos escuchado, mejor dicho, la hemos escuchado. Hemos escuchado que alguien habla de la unción, y habla de la unción de una manera que no es contextual, que no es aplicable en la Biblia, y difiere mucho de la que la Biblia nos está diciendo. La Biblia, yo siempre le digo a los hermanos, la Biblia te enseña, te explica. La Biblia se enseña a sí misma. La Biblia no necesita un erudito para que tú la entiendas. La Biblia se explica a sí misma. Ese es un principio hermenéutico. La Biblia se enseña a sí misma, y la Biblia existe. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno la lee, bueno, no
no hay ninguna situación, pero cuando uno la estudia hay que hacer muchas cosas. Una de las cosas, cuando yo hago un sermón o cuando voy a hacer un bosquejo, lo que siempre tengo en mente es que yo tengo que preguntarle al texto. Le hago preguntas al texto y las anoto. Y dice esta palabra así, ¿y qué pasaría esto? ¿Qué sucede esto? Y le hago preguntas al texto. Luego de leer el texto, las preguntas te las va a contestar la Biblia cuando tú lees no solo el texto, sino lees sus contextos. Entonces, para que tú leas, tienes que, si tú dices, me gustó el 2:17 o el 2:20 de Primera de Juan, dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Si yo tengo la unción, cuando la recibí, y conocéis todas las cosas. Es cierto, no conozco todas las cosas, pero la Biblia me dice todas las cosas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice todas las cosas? Y empiezo a preguntar sin que antes todavía no me vaya al contexto. Y el contexto es lo que está antes y lo que está después. Entonces yo leo y esto me lleva a que si quiero leer y entender del 2:20, me voy a obligar a que yo tenga que leer desde el capítulo 1 de Primera de Juan y empezar a entender todo lo que está relatando el apóstol. Y en esto, entonces, en ese contexto, luego el Espíritu Santo va a decir, ahora yo te voy a recordar. Ahora yo estoy viendo que tú eres un alumno que quieres aprender. Entonces déjate, yo te voy a agarrar de la mano, déjate, ahora yo te voy a dirigir. El Espíritu Santo no puede tomar a alguien y dirigirlo, enseñarle, recordar de todas las cosas a quien no quiere aprender, a quien no quiere estudiar, a quien no quiere decir, yo quiero que me lo expliques ya, revélame, ¿sí? Dame señales en el cielo, que se caiga la hermana, ¿verdad? O algo así por el estilo, para que yo sea comprobado. No es así. El Espíritu Santo ve tu deseo, la intención de tu espíritu de aprender, y entonces Él dice, ahora yo te tomo, yo seré tu maestro y te voy a dirigir en esto que estás preguntando. Y entonces te viene recordando los pasajes. Hay un pasaje que dice así, lo voy a buscar. Eso se llama contexto remoto. No está dentro de la misma epístola, pero está dentro de la Biblia. Puede estar allá en el Antiguo Testamento, puede estar al final del Nuevo Testamento. Son los contextos remotos y tú lo tienes que estudiar. Si tú lo empiezas a estudiar y cuando vienes a ver, tienes un panorama de lo que la Biblia está diciendo. Así se hace un estudio. Y le llamamos estudio exegético, porque no estás dependiendo de ningún manual, de ningún diccionario, de ninguna referencia, solo de lo que la Biblia te está diciendo. Luego, claramente vas a depender, pero una vez que tú ya estudiaste así, sin que nadie más, solo tú y la Biblia, solo tú y la palabra, solo tú y tu nota a escribir. Luego, ya después tú vas y buscas un comentario, y entonces lo analizas y tú dices, ya lo entendí. Ya terminé de comprenderlo. Entonces, miren, es importante. Yo recuerdo un día, una hermana me mandó un WhatsApp y me pregunta, pastor, buenos días, pastor, una pregunta, ¿los testigos son cristianos? Y cuando yo le leí la pregunta, yo dije, ¿los testigos son cristianos? Entonces sentí un deber en mi como todo pastor, un celo y como todo un apologeta, ¿verdad? De la defensa del Evangelio. Me puse a escribir ahí en el WhatsApp, escribí un texto y le dije, hermana, los testigos de Jehová no son considerados cristianos por tales motivos. Hasta se los enumeré. Número 1, porque niegan la divinidad de Cristo. Número 2, y empecé a decirle todo y le hice un tratado así rápidamente por qué no son cristianos. Cuando terminé de escribir, se lo envié a la hermana. Y al rato me responde ella y pone un ja. Yo dije, ¿qué dije mal? Yo no contesté la pregunta de la hermana y me dice, hermano, gracias por la información, pero lo que estoy preguntando es que acuérdese que hoy es la presentación del niño, de mi bebé, y no sabía si los testigos deben ser de la iglesia, cristianos, o testigos inconversos, ¿verdad? O alguien por ahí. Y yo dije, con razón se está riendo la hermana, ¿verdad? Me está hablando de testigos de la presentación de su bebé, de la ceremonia de la entrega del niño, ¿verdad? No me está hablando de testigos de Jehová. Entonces yo estaba por otro contexto. Así es la palabra, así es la Biblia.
Tú dices, sí, así, así, así. Y aquellas personas que te dicen, voy a hablar de la unción del Espíritu, y esta es la unción del Espíritu, y dice, oye, está muy buena, pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La unción para muchos predicadores, y que a veces en la buena intención de querer sorprender a la iglesia y decir yo tengo la unción o hay unción en mí, o en ese afán hacen una mala interpretación contextual de la palabra, y a veces es tan sencilla, tan práctica en nuestra vida, que tiene que abarcar muchas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, leer. Si yo quiero aprender de la unción, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a buscar textos de la Biblia que hablan acerca de la unción. Si nosotros hacemos un estudio rápidamente de la unción, desde dónde viene, quién la ordena, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra, es un previo acerca de la unción que se iba a establecer en Cristo. Y entonces se tenían que ungir muchas cosas, personas, objetos, artículos, se tenían que dar unción, pero la unción Dios demandó y dijo tiene que hacerse de tal árbol, o de tal esencia, o de tal aceite. Tienen que tomar de este árbol, tienen que tomar de esto, tienen que tomar de esto, y hacer el aceite de ello. Entre ellos era el aceite de oliva, la acacia, muchas plantas. Y esas plantas nunca fue de algo inamovible, algo que no tuviera vida. Siempre fue de plantas. Sí, siempre fue de planta, y tiene mucho significado. Y además de eso, el proceso para hacer el aceite de la unción tenía un proceso muy complicado. El aceite de la unción se hacía donde se tenían que buscar las plantas, las semillas, el aceite. El aceite de oliva es el resultado de buscar los frutos del árbol de oliva, del olivo, y tenía que ser aplastado machacado hasta que saliera el aceite. Así mismo todas las plantas. O sea que el resultado de la unción es el resultado del sacrificio. No es algo nada más de decir me lo aplico, sino tiene que ver con un proceso de sacrificio, de machacar, de esforzar. O sea, la unción no se obtiene porque simplemente yo la quiero y la quiero experimentar. La unción va más allá. Tenemos que analizar entonces que el proceso de la unción nos apunta hacia alguien que cumplió fielmente lo que se prefiguraba o se ilustró del Antiguo Testamento, y que cumple en Cristo Jesús cabalmente. En Cristo Jesús llega la cumbre de lo mejor en cuanto a unción. Por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió Jehová. Ya no necesito plantas aromáticas, ya no necesito, sino el Señor dice, esta es la unción que yo le voy a dar. Por eso se llama el Cristo, el ungido, el que tiene la unción, porque Él cumple cabalmente todas las cosas. Y ahora ya no es la planta, ahora es Cristo. Y Él demuestra a través de su sacrificio, porque Él es molido por nuestros pecados. Así como se hacía la planta del olivo, que había que molido hasta que surgiera el aceite, así Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Así dice la Biblia. Entonces Él cumple cabalmente todos esos aspectos integrales de la unción. Y ahora, ¿con qué propósito? Ahora el Señor dice, ahora la unción no será aplicada por ningún hombre, la unción vendrá directamente de mí. El Señor es el que lo hace. La unción antes era sacramental. La sacramental quiere decir que es aplicada por un ministro. Como el bautismo en agua que tenemos nosotros, el bautismo en agua es sacramental, porque tú tienes que bautizarte, pero tiene que haber un ministro. Alguien me decía, yo puedo bautizarme, al final de todo me bautizo solo, me voy solo a la piscina, al río, y me sumerjo, ¿verdad? Y ya estoy bautizado. Y yo mismo digo en el nombre del Padre, digo la fórmula trinitaria bautismal, y me sumerjo y ya salgo y estoy bautizado. ¿Es válido? No es válido, porque el bautismo tiene que haber un ministro, un oficiante, porque es sacramental. Se refiere a que cuando tú te bautizas y está el ministro y él te sumerge, tú estás diciendo, yo me someto a usted. Yo me bautizo, pero me someto, me sujeto a la autoridad
que usted representa, a la institución que usted representa. Por eso cuando nos bautizamos, el oficiante nos introduce, nos sumerge y estamos dando muestra, clara muestra de que estamos dispuestos a sujetarnos a lo que Él está representando en ese momento. Cuando la unción viene, la unción no es sacramental, la unción es de Dios, de Cristo. Él es directamente el que nos llena, nos bautiza. Pero ese sacrificio, entonces tenemos que entender que tiene algunos aspectos muy importantes que ahora nos dice el apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice en el versículo 20: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué dice Juan que ustedes tienen la unción del Santo? Le está diciendo algo, está afirmando algo, le está hablando a una iglesia. Primera de Juan está relatada a una iglesia del Asia Menor, y está diciendo: ustedes la tienen porque ustedes ya conocieron de Cristo, porque ustedes ya aceptaron a Cristo, porque ustedes ya fueron sumergidos, fueron bautizados en el Espíritu Santo y tienen esa unción. Ustedes han pasado el proceso con Cristo. Cristo les tomó, les llevó al Calvario, depositaron sus pecados, fueron perdonados sus pecados. Ya conocen al Señor, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, se refiere a que tenemos los elementos y los argumentos para salir adelante. Como cuando yo le digo a mis hijos: ustedes tienen todo para salir adelante. Y dicen ellos: ¿todo? Sí, ustedes tienen todo. Papá, ¿tenemos todo? Sí, tienen todo. O sea, si tienen a su papá y a su mamá, entonces lo tienen todo. Pueden salir adelante. Si tienen los argumentos necesarios, tienen salud, lo tienen todo. O sea, no estoy diciendo que ya lo poseen, sino que ya tienen los argumentos para salir adelante. Y cuando Él dice: ustedes conocen todas las cosas, no está diciendo que seamos excelentes, seamos perfectos en un conocimiento perfecto, sino está diciendo: tienen los elementos, los argumentos necesarios para que nadie les engañe, para que nadie les mienta, para que nadie les lleve a otro lugar donde ustedes no quieran ir. Ustedes son conocedores de la palabra y el Espíritu Santo les va a recordar, porque tienen y conocen lo mejor de lo mejor, que es el maestro, que es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol está diciendo estas palabras. Y después dice algo importante acerca de la unción. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, hay algo importante, dice: permanece en vosotros. Lo que está diciendo Juan es que la unción es permanente. ¿Cómo podemos definir la unción del Espíritu Santo? Bueno, la unción es la capacidad sobrenatural para vivir en este mundo de una manera triunfante. Esa es la unción. La unción es la capacidad sobrenatural que Dios nos da para vivir en medio de un mundo complicado. Eso es unción. Es vivir de una manera sobrenatural en un mundo en necesidad, en un mundo en deterioro. Solamente estos hombres que han recibido de Dios pueden vivir, no sobrevivir, sino vivir santa y piadosamente en este mundo. Para eso es la unción, para permanecer en pie ante todas las demás cosas, viviendo en Cristo de una manera auténtica. Cuando dice la palabra que la unción permanece, está diciendo que en cualquier lugar, la unción no es exclusivo de Jerusalén. La unción no es exclusivo de la iglesia de Antioquía. La unción no es exclusivo solamente de algunas iglesias que tengan ciertos requisitos. La unción no tiene una exclusividad para cierto tipo de personas o para cierto tipo de lugares. La unción es permanente, quiere decir que puede estar donde haya un corazón disponible, un corazón o una iglesia que desee que Dios la dirija en medio de un mundo complicado, en medio de un mundo en circunstancias diferentes. No necesitamos entonces formar parte de un grupo de élite o decir: bueno, es que solamente los yucatecos tienen el privilegio de tener lo de Dios. No es así. O sea, nadie puede ser privilegiado de decir solo nosotros, todos. La unción es una manera en que Dios visita a su pueblo y para vivir en medio de ellas de una manera victoriosa. O sea, no se circunscribe solamente a un lugar. El Señor hoy sigue moviéndose
en diferentes personas, y lo que Dios quiere es que si la unción permanece, es que Dios tiene un propósito. No hemos sido ungidos para decir que podemos hacer algo, sino la unción tiene que ver con nuestro diario vivir. Hoy, lamentablemente, podemos decir varias cosas. Hoy hemos aprendido a hacer cosas para Cristo. Hemos aprendido a hacer cosas para Cristo, pero no hemos aprendido a ser como Cristo. Hay una gran diferencia en hacer cosas para Cristo y ser como Cristo. Hay muchas veces nos metemos en tanto activismo que pensamos que estamos haciendo, es cierto, que al hacer tantas cosas somos como Cristo, y no es así. Eso es lo que la unción nos enseña. La unción no es solamente hacer cosas para Cristo, sino la unción tiene que ver que seamos como Cristo. Es un reflejo real y verdadero de nosotros, y que siempre le digamos al mundo: nosotros somos como Cristo. Hemos aprendido a conquistar cosas para Cristo, pero Cristo no nos ha conquistado. Esa es la unción. Hemos aprendido a conquistar muchas cosas para Cristo, para colocar a Cristo aquí, para colocar a Cristo y decir, yo siempre digo algo: hoy para muchos la palabra cristiano es muy fácil. Para muchos, algunos incluso dicen: ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Es muy fácil decirlo. Hemos aprendido a conquistar y a decir: yo no me avergüenzo del evangelio. Un hermano decía: hermanos, ya estamos en el tiempo que decimos: no me avergüenzo del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hacer cosas para Cristo. Hemos conquistado cosas para Cristo, pero Cristo no nos ha conquistado a nosotros. Hemos aprendido a ser buenos cristianos, pero no somos cristianos íntegros. Hay buenos cristianos, pero con malas actitudes. Hay buenos cristianos, pero con malos hábitos. Hay buenos cristianos, pero con situaciones muy complicadas que no nos hacen ver la gloria de Cristo. Por eso es necesaria la unción. La unción tiene que ver con nuestro diario vivir. La unción no es litúrgica. O sea, que no solamente decimos: voy a la iglesia y hay una unción. No te gloríes de que llegues a la iglesia y digas: sí, hay una unción, y que tú salgas y digas: bueno, mañana espero regresar a la iglesia para sentir de Dios. No, entonces esa es una unción litúrgica, porque tienes que sentir a Dios solamente dentro de la iglesia. Que bueno, no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero esa unción, ese sentir, tiene que trasladarse a donde yo estoy, tiene que trasladarse a donde yo me encuentro, tiene que trasladarse en mi recámara, tiene que trasladarse a mi trabajo, tiene que trasladarse en el camino, donde quiera que yo ande, tiene que estar ahí, porque no es litúrgica, porque no está limitada a un edificio. Es algo más, es algo que me acompaña día y noche, es algo que está conmigo. El salmista decía: aún en mi cama, aún cuando estoy acostado. Yo he escuchado testimonio de hermanos que tienen una pasión por el Señor y que me han dicho: hermano, yo cuando estoy durmiendo tengo una pasión por el Señor, que hasta sueño que estoy hablando en lenguas, que estoy buscando a Dios, y me levanto con una pasión y digo: hermano, estás destilando pasión, sigue así, cultiva esto, deja que Dios ministre tu vida, ministre tu corazón siempre, en todo momento. Entonces lo que sucede hoy, que muchos, en una manera general, la iglesia está tratando de impactar al mundo, pero la estamos tratando de impactar por lo que no debería de ser. Es bueno, pero no es lo suficiente. La iglesia está tratando de impactar al mundo con las actividades. A veces cuando vemos conciertos, pensamos que es una manera de impactar al mundo y decirle al mundo. Yo le digo a los hermanos que antes la iglesia no tenía ni buenos músicos ni buenos instrumentos. La iglesia era conocida como la iglesia de los chutata, porque una guitarrita solamente de cajón, ¿verdad? No había más. Yo recuerdo que nosotros inventábamos nuestros instrumentos para adorar a Dios en la iglesia, pero cuando el Espíritu Santo nos tocaba, nos olvidábamos. El Señor tocaba nuestras vidas.
Y el mundo era el único que tenía equipo de sonido, el único que tenía grupos musicales. Hoy la gente del mundo tiene que venir y decir: enséñanos, porque tenemos músicos excelentes, tenemos mejores equipos, tenemos lo mejor de lo mejor. Pero eso no es garantía de decir la iglesia está impactando. Eso no es garantía de impacto. La Biblia nos enseña que el impacto del cristiano hacia el mundo es acerca de su vida, de su unción, de su testimonio. La unción tiene que ver con el testimonio, con la manera de caminar, con la manera de impactar, con la manera de hablarle a las personas. Eso habla de la unción, de tener siempre la necesidad. Una ocasión nosotros vivimos en Progreso y teníamos unos vecinos y los dos eran, pues uno era oceanógrafo en la Armada de México y ella también era algo así como licenciada en administración. Tienen un único hijo y un día siempre los veíamos, hasta que un día le dijo mi esposa, platicando con ella, le dijo: mira, tengo que regresar porque mi hijo está enfermo, es mi único hijo. Y había muchas cosas de enfermedad en la vida de su hijo. Y mi esposa le dijo: mira, nosotros somos pastores, somos cristianos, creemos en el poder de Dios. Si tú quieres, nosotros podemos ir a orar por tu hijo. Éramos vecinos, será la manera de cruzar un pedacito de la calle y ya estábamos ahí con ellos. Y ella dijo: está bien. Y fuimos y oramos. ¿Y qué pasa? Que sana a Dios. Dios sana, hace la sanidad. Y el domingo ya estaban en la iglesia. O sea, no tenemos que impactar por otra cosa, sino por lo que Dios nos ha dado. O sea, no necesitamos hacer otras cosas. No necesitamos decirle: bueno, sí, vamos a hacer esto con ellas, o vamos a presentarnos con ellos muy diplomáticamente, o vamos a entrar por el lado social. Sí, es cierto, todas esas ramas son importantes, pero la unción es permanente. Si es permanente, quiere decir: yo estoy contigo en todo momento de tu vida. Yo estoy contigo para dirigirte, para llevarte a donde yo quiero que tú impactes. Hay momentos que sin palabras tú vas a impactar a una persona. Hay momentos que sin palabras tú vas a hablarle a una persona. Hay personas, he llegado a las tiendas, ¿verdad? Una vez llegué a un Oxxo y me estacioné y luego me di cuenta que no era el lugar correcto y me quité y me estacioné en otro lugar y el que estaba ahí, el empleado, me estaba observando y me preguntó y me dijo: oiga, disculpe, usted seguramente es cristiano, ¿verdad? ¿Usted conoce a Dios? Sí, lo conozco bien. Sí. Y me dijo: es que lo que usted acaba de hacer no lo hace cualquier persona. Y yo le dije: ¿qué hice yo? No, este lugar donde usted se colocó, todos se colocan y ahí dice que no hay que hacerlo. Yo no lo leí, pero sentí que no era el lugar correcto y me tuve que quitar. Incluso le tuve que pedir disculpas a una persona que estaba en ese momento llegando y le dije: disculpe, porque pude provocar un accidente, y él me estaba mirando. Y después de platicar me preguntó: disculpe, ¿y a qué iglesia asiste usted? O sea, ya está entablando. Y dije: bueno, yo no tenía intención de predicar el evangelio, pero esta persona me está diciendo, en otras palabras: hábleme de Cristo, yo quiero conocer de Cristo. O sea, no me estaba preguntando que quería conocerme a mí, sino quería conocerme al que él está mirando más allá. La unción es la que permite que la iglesia, que el cristiano, donde se encuentre permanentemente, dice Dios: ahí voy a estar con ustedes para hacer transformación, para hacer cambio, para llegar al corazón, que posiblemente es muy complicado. Hermanos, la unción es permanente. Leamos en la Biblia hechos de hombres como Dorcas o Tabita. Vemos en el Nuevo Testamento a Felipe en su casa con sus hijas que profetizaban. O sea, estaba hablando, no estaban profetizando en la iglesia, no estaban profetizando en algún lugar, estaban profetizando exactamente, hermanos, en su casa. Realmente la unción comienza, y el mejor lugar es en la casa. Acuérdense, el primer día yo les dije que el Señor le dijo a la recomendación de la oración: cuando ustedes oren, le dijo, ustedes enciérrense. ¿Dónde? En el templo. Le dijo: en su casa, porque la victoria comienza en casa.
Si tú oras aquí en la iglesia es porque tú estás acostumbrado a orar en tu casa. Si tú gimes, lloras, clamas a Dios en este lugar, es porque tú estás acostumbrado a hacerlo. Por lo que el cuerpo ejecutivo le estaba diciendo, y dijo: cuando ustedes corrijan a la hermana fulana de tal que está haciendo lo mismo que yo, y porque a ella no le dicen nada, porque a ella no le hacen lo que me están haciendo a mí, cuando a ella la corrijan, entonces tienen autoridad para corregirme a mí, porque ella es mayor, ella es más anciana en la iglesia. Yo aún todavía tengo menos tiempo. ¿Y por qué me están haciendo esto? Corríjanla primero a ella y después me corrigen a mí, porque si no la corrigen a ella, entonces ¿para qué me están corrigiendo? Y nos dijo una serie de cosas. Nos quedamos todos callados. Terminó la reunión y se fue. Y dijimos: es cierto, la hermana está clamando por justicia, y es justo lo que está diciendo, porque está clamando que todos seamos iguales. Ese es el concepto del hombre. Si Dios te está llamando a ti, tú no tienes que voltear quién está haciendo algo o peor que tú, porque entonces tú estás tomando tu modelo en aquella situación y no en Cristo. Si a ti te está hablando el Señor, aprovéchalo, porque Dios quiere algo contigo. Dios quiere tratar contigo. Tú no tienes que voltear a ver en ningún lugar. Tú no tienes que mirar hacia otro lugar. Tú no tienes que confrontarte ni tratar de medirte con otra persona y decir: es que él es así. No, porque el modelo no es él, el modelo es Cristo. La unción entonces es permanente. La unción entonces también tiene algo tan especial en nuestra vida, que la unción va a ser algo especial que nos va a quitar la dependencia de hombre alguno. Ya no voy a depender de lo que él haga o de lo que él deje de hacer. Ya no voy a caminar de acuerdo como él lo diga. Es que él ya lo dejó de hacer, pues yo también lo tengo que dejar de hacer. Si él lo dejó de hacer, hay personas que dicen: bueno, y aquel que no es fiel, aquel que no hace lo que Dios quiere, aquel que no diezma, aquel que no llega al culto, entonces si no le dice nada, yo también lo voy a hacer. Entonces tu modelo es él. Él es tu modelo. Él es el modelo de calidad de vida espiritual. No, por eso la unción nos permite y nos dice: no tiene necesidad de nadie más. Pueden ustedes mirar y andar en este mundo, pero siempre, si su modelo es Cristo, este mundo estará de cabeza, hará todo lo contrario. Aun cuando ustedes caminen en sentido contrario, aun cuando sea ilógico como están viviendo, no importa. Si están viviendo para agradar al Señor, habrá recompensa, habrá victoria, habrá triunfos, que nadie más lo va a hacer sino solo el Señor. Pero no te conformes, no hagas conforme a ese modelo. Ese modelo no te va a llevar a nada. Porque si ese hermano, esa hermana fracasa y tú estás siguiendo el modelo y tú estás diciendo: tengo que ser como él, terminarás en la misma situación. No tenemos que buscarle y hacer ello. Hermanos, ¿por qué la unción nos quita dependencia? Porque depender de Dios, Dios es el que nos da la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Nadie más te va a enseñar, nadie más te va a dar discernimiento, la sensibilidad para que tú puedas discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la operación de la unción en nuestra vida. Nos quita dependencia y empezamos a mirar y a discernir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere hacer en nuestra vida. Empezamos a discernir. Ahora que veníamos, no pudimos tomar un autobús. Y mi esposa dijo: ay, vamos a hacer lo posible. Yo le dije: mira, no vamos a presionar, porque posiblemente Dios no quiere que viajemos en este autobús. No vamos a presionar. Si ellos están diciendo y es tan reacio la insistencia a no darnos el boleto, entonces es que hay algo más. Yo no veo a ella, yo veo a que Dios a lo mejor algo quiere. Así que mejor esperamos unas horas más y nos vamos más tranquilos. No vamos a correr. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Quitarte en el momento que digas: me tengo que quitar. Callarte cuando tengas que callarte. Hay ocasiones en que incluso hasta cuando eres victorioso tienes que callar y ser humilde en las victorias. Porque a veces, aunque tengas victoria, y cuando tú celebras, y a veces lo toman a mal. Entonces tienes que tener sensatez. La unción de Dios te quita dependencia del hombre. Dice Dios: Señor, voy a depender de ti. Dios te dio una victoria y hay muchas personas que te están carcomiendo. Pues ahora voy a festejar para que ahora pierdan su bilis, ¿verdad? Para que ahora se le derrame su bilis, para que vean. No,
El Señor no nos enseñó eso, a ser humilde, a celebrar en el momento mesurable. Todo eso es un discernimiento espiritual. Hoy el creyente lo puede creer todo, pero también el creyente hoy lo duda todo, porque tenemos que examinar las intenciones. No podemos creer todo lo que se nos dice a primera instancia. Tenemos que confiar firmemente en que el Señor nos quita toda dependencia y Él empieza a obrar en nosotros. Por eso Él dijo en Mateo 6:33, dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. ¿Qué significa eso? Enfocados en Cristo, para que Él haga resplandecer en nosotros un discernimiento que nos haga crecer constantemente. Hermanos, y hay una parte en el texto bíblico que termina diciendo: no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hermanos, la unción nos va a proveer enseñanza, nos va a proveer didáctica. Lo que está diciendo el apóstol Juan no está echando por tierra el ministerio de la enseñanza. No está diciendo: bueno, si yo tengo unción, entonces ya no tengo que ir a la escuela dominical. Si yo tengo unción, entonces ya no necesito que el hermano fulano me enseñe, porque ya tengo la unción. Eso es lo falso, la mala interpretación, en que dices: tú ya eres un ungido de Dios, no dejes que nadie te enseñe, porque Dios te va a enseñar a ti. No está hablando de eso. Dice: no tienen necesidad, dice el 27 al final, la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. La unción sí es cierto, nos va a enseñar. Y miren, el término que se usa ahí en el texto bíblico es didascalia. Y didascalia no se refiere a la manera de cómo enseñar, sino se refiere a lo que se está enseñando, a la esencia de la enseñanza. No se refiere a cómo se da la clase, ni quién da la clase, sino se refiere en qué consiste lo que se está enseñando, la esencia de lo que se está enseñando. El Señor es lo que está diciendo: no tienen necesidad que nadie les enseñe. O sea, no tienen necesidad que alguien les enseñe algo nuevo. No tienen necesidad que alguien les diga: mira, te voy a decir algo que no sabía acerca de la unción, te voy a enseñar algo acerca del ministerio, acerca de lo que tienes que aprender. No, yo lo voy a enseñar. En otras ocasiones yo he hablado acerca de un testimonio de un joven que llegó en la iglesia y regresaba de un congreso de jóvenes. No recuerdo exactamente qué congreso de jóvenes, hace algunos años. Él se fue al congreso y cuando regresó, él me dijo: hermano, recibí del Señor en el congreso. Y llegó muy gozoso. Recibí del Señor muchas cosas. Y el Señor me habló ahí, me dijo que yo voy a llenar estadios, que yo seré como un imán, que donde yo me pare, la gente vendrá y yo seré un imán y voy a llenar estadios. Eso me dijo el Señor. Y yo le dije, como pastor, algunos dicen: es que el pastor es matavisión, es apagafuego, es el bombero de Dios, ¿verdad? Que se enciende el fuego y el pastor los apaga. No es así. Tenemos esa fama. Y yo le dije: gloria a Dios, qué bueno. Ya el Señor te lo dijo, bueno, pues ahora hay que buscarlo. Eso me lo dijo cuando él llegó. Y el lunes un hermano me dijo: me encontré a fulano de tal, hermanos. De veras, allá me lo encontré en el palacio. ¿Y qué hacía? Bueno, ¿sabe? Le dije: ¿qué estabas haciendo por ahí? Y me dijo: andaba con una carpeta bajo el brazo. Y me dijo: es que ando solicitando el estadio de béisbol de ahí de Progreso, porque va a ser una campaña. Era miembro de la iglesia en ese tiempo. Y ya estaba organizando la campaña. Y le dije: bueno, a mí no me ha dicho nada. Yo no sé cómo va a ser la campaña o qué manera va a ser. Y me dijo: hermano, ¿por qué no lo ayuda? ¿Por qué no lo orienta? Pues es lo que tengo que hacer. Yo no lo sabía, pero qué bueno que me lo dijo, hermano.
ya usted vino de chismoso, ya usted me lo vino a decir y ahora yo tengo que echar mano al asunto. Y llamé al joven y le dije, oiga, me están diciendo esto, me acaba de decir que Dios, sí hermano, porque Dios me dijo, y yo no tengo que dejar pasar tiempo, ya el Señor me lo dijo. Y ya está haciendo para reunir y contratar. Y le dije, sí es cierto, yo no dudo de ello, no dudo de lo que Dios va a hacer contigo. Este joven tiene un ministerio muy hermoso, en la actualidad es pastor, se dejó guiar. Y yo le dije, no es así, no es así. Cuando el Señor te da una visión, cuando el Señor te dice un proyecto, cuando el Señor te habla, o sea, cuando Dios te da una promesa, ten entendido esto, cuando Dios te da una promesa es porque te va a introducir en un proceso para que llegues a la promesa. Nunca el Señor te va a decir, esta es la promesa y mañana ya la puedes hacer. No, lo que el Señor es que el Señor es larga su visión, está mirando más allá. Yo les decía a ustedes, tú te ves así, pero Dios no se está viendo así. Dios está viendo el resultado de hombre, de mujer que está haciendo en ti, y te está diciendo, tienes que seguir ahí, tienes que seguir en el proceso, tienes que seguir caminando. Entonces este joven dijo, es que usted no tiene visión, es que usted no tiene pasión. Yo tengo pasión en el Señor. Usted está viendo las cosas muy frías, muy calculadoras. Y yo le dije, bueno, dime lo que tú quieras, pero tienes que someterte. Sujétate. ¿Quieres aprender? Entonces entra al proceso. ¿Quieres que esa visión se cumpla? Entonces camina. Y saben, hermanos, que se molestó, se fue un tiempo, ¿verdad?, de la iglesia, se ausentó de la iglesia. Por ahí escuché que dijo algo del pastor, ¿verdad? Y yo dije, bueno, cierro mis oídos. Si alguien me pregunta, alguien llegaba y me preguntaba, hermano, o alguien por allá decía algo, bueno, y si venía conmigo yo le explicaba realmente, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, no, tú tienes demasiada paciencia. Si cayeran en mis manos, ¿verdad? Digo, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, es cierto. Hay ese momento, pero vamos a entender que Dios tiene un propósito con ellos. Saben, una de las cosas que luego él llegó, un tiempo después llegó conmigo y llegó a pedirme perdón. Discúlpeme, pastor, yo pensé que las cosas eran así. Había sido golpeado, lamentablemente. No era parte del proceso, pero había sido golpeado fuertemente espiritualmente. Hoy me gozo verlo, después de algunos años, me gozo verlo y le dije, estás teniendo los argumentos para llegar a esa promesa que Dios te dio. Hay mucha gente que está creyendo en ti, hay mucha gente que cree que tú tienes lo que Dios te dijo que vas a tener. Sigue trabajando en ello. Tarde o temprano, un día te voy a ver en ese estadio con gente ahí, mucha gente escuchando la palabra del Señor. Pero sigue confiando. Este es un proceso. Y en ese proceso vas a aprender muchas cosas. No tienes necesidad de otra cosa más. El Señor te está diciendo algo. La unción provee enseñanza. La unción te dice, vas a creer. No vayas con lo que el mundo te dice. No te vayas con los métodos que el mundo te dice. Es diferente. Tienes que dejar que Dios ministre. Yo siempre le digo a los estudiantes, cuando van a entrar a estudiar, siempre les comento una anécdota de aquel joven agricultor que está sembrando, que está en su milpa, y de pronto ven las nubes, y que las nubes forman ciertas palabras, y dice él, este es un mensaje de Dios. Y él se fija muy bien en las nubes que están allá en el cielo, y dice, oye, las nubes forman unas letras, y dice, la primera letra es una S, la segunda letra es una S, y la tercera nube forma como una M. Y él dijo, ¿qué es una SSM? Y él preguntaba, ¿qué es una SSM? Y estuvo muchas veces preguntando. Y él juntó y trató de hacer algo y dijo, el Señor está diciendo, sigue el santo ministerio. Y dijo, el Señor me está hablando al santo ministerio. Llegó con el pastor y dijo, el pastor, el Señor me está llamando al ministerio. Yo me voy al ministerio. El pastor dijo, bueno, es que no, pastor, deme una obra, deme una misión, yo me quiero ir. Y el pastor ve su ímpetu y no lo quiere detener, no quiere ser bombero del espíritu, ¿verdad? Apagar el fuego. Y dice, está bien si tú quieres, pero conste que tú lo estás pidiendo, yo no te estoy dando la misión, deme la misión. Y le dan la misión, se va el hermano, estado 2 meses, 3 meses, y al poco tiempo dice, pastor, no aguanto,
esto no es conmigo. Realmente yo no estaba preparado para esto. Y entonces el muchacho se va y dice: pastor, y el pastor le dijo: bueno, no me preguntes, no me digas, porque no sé qué Dios te dijo, no sé en qué te basaste para decirlo eso, pero busca a Dios. Y él se fue, ahora sí, a pedirle a Dios y a decirle: Señor, ¿en qué fallé? Si tú me dijiste, me mostraste las nubes y me pusiste me sigue el santo ministerio. Y el Señor le dijo: no fue eso. Yo te dije: sigue sembrando maíz, ¿verdad? O sea, sigue sembrando maíz. Estás bien ahí, estás sembrando maíz, vas a llegar a algo, ¿verdad? Y tú dijiste: sigue el santo ministerio. Yo te dije: sigue sembrando maíz, porque estaba bien, la cosecha se veía bien, pero tú confundiste las cosas. El Espíritu es el que te enseña. No te va a enseñar, es el mejor momento para darte el mejor de las interpretaciones de la palabra en tu vida. Hermanos, es la esencia de la palabra. En los tiempos de Juan, cuando Juan está escribiendo esta palabra, hay falsos maestros, hay maestros legalistas, hay maestros gnósticos que no creen en que Cristo encarnó, en que Cristo tomó forma de hombre. Los gnósticos estaban por ahí muy fuerte. Por eso el apóstol le dice: ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe acerca de Cristo. Ustedes no tienen necesidad de ello. Ustedes no corran hacia esos maestros gnósticos, le van a confundir. Ustedes tienen la enseñanza asegurada. El Espíritu Santo, cuando viene, te va a decir exactamente y te va a dar una convicción de que Cristo fue encarnado, de que Cristo fue crucificado, de que Cristo resucitó al tercer día. Esa convicción te va a dar. Incluso cuando hay alguna liberación de hombres que tuvieron o mujeres que tuvieron posesión demoníaca, una de las preguntas que le hacemos es que diga: a ver, confiesa que Cristo vino en carne. ¿Y por qué lo decimos? Porque el diablo no lo quiere reconocer. Y si se niega a confesarlo, es que aún todavía hay problemas de posesión. Y cuando una persona libre lo puede expresar, dice: yo confieso que Cristo vino en carne, fue crucificado, sufrió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitado. Entonces, y cuando hay una confesión como tal, dijimos: esta persona es libre, esta persona ha recibido libertad, liberación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no lo pueden. Y ellos decían: no le crean a esos falsos maestros, no tienen necesidad. Ellos pugnaban por una mejor iluminación. Ellos decían: la salvación se centra en la mayor iluminación, entre más conozca de Dios es mejor. Y no es así. Esa era la falsa enseñanza que había. Por eso Juan le dice: no tienen necesidad que nadie les enseñe. O sea, ustedes no tienen necesidad que ellos les enseñen. Ustedes tienen la mejor garantía, es la unción del Espíritu. Él les enseña quién es Cristo, cómo murió Cristo, por qué murió Cristo, cuándo viene Cristo. Eso lo aplica el Espíritu Santo a tu vida. Hay algo que tú necesites saber de Cristo, el Señor lo va a hacer en convencimiento, en tu clamor, en tu oración. Hay una convicción de quién es Cristo en nuestra vida. Esa era la doctrina básica, elemental de los tiempos apostólicos. ¿Cuál era el mensaje, la enseñanza de los apóstoles? Era esa: que Cristo había sido encarnado, que Cristo había sufrido en manos de Poncio Pilato, que había sido crucificado, había sido sepultado, pero al tercer día se levantó, que un día ascendió a los cielos, pero que va a regresar. Ese era todo el discipulado. Esa es la esencia del cristianismo, la esencia del evangelio: el sufrimiento de Cristo y la victoria de Cristo sobre el pecado. Tú lo sabes, entonces tienes la esencia, no tienes necesidad de ir a nadie más. Hoy han salido muchas doctrinas, que el Espíritu Santo es mujer, que esto por allá, que han inventado un sinnúmero de cosas, y mucha gente dice: está interesante, tiene mucha lógica. Bueno, la doctrina del Señor nunca fue escrito para que se acomodara a la lógica. Eso tienes que entender. La doctrina y el conocimiento del Señor nunca estarán de acuerdo a la lógica. Al contrario, será ilógico muchas de las cosas que han pasado sobre este mundo. Tengamos mucho cuidado. Tú no tienes que no te seduzca la sensualidad de nuevas doctrinas, que no te seduzca y que diga la verdad. Yo le decía a los hermanos de la iglesia: hermanos, con todo el corazón se lo digo, hemos estado luchando en la iglesia, y una vez un hermano se levantó muy atrevido en la congregación y me dijo: hermano, dígame usted, ¿qué es lo bueno que se ha hecho en este año en la iglesia? Dígame, muy retadoramente, dígame, ¿qué es lo bueno que usted ha hecho en la iglesia durante este año?
Incluso me dijo, a ver, dígame, ¿cuántas almas fueron salvadas? ¿O cuántas almas fueron bautizadas? ¿Qué fue lo bueno que se hizo en este año en la iglesia? Y yo casi enmudecí. Yo quedé casi mudo por la pregunta y dije, ¿qué hemos hecho? Pero ahí está el Espíritu Santo hablando al corazón, hablando a la vida. Él nos enseña todas las cosas. Y yo le dije, tú sabes el contexto de este lugar, ¿cuántas iglesias están desbaratadas porque corrieron tras falsas doctrinas? ¿Cuántas iglesias están desbaratadas? ¿Cuántas iglesias se levantaron de la noche a la mañana resultado de una falsa doctrina? Y hoy conocimos iglesias que subieron de la noche a la mañana. Eran sencillas iglesias y de pronto vimos un crecimiento numérico terrible, envidiable. Pero la pregunta es, ¿cómo crecieron? Porque el predicador, porque el hombre que estaba ahí le estaba dando lo que ellos querían, no lo que ellos necesitaban. Y la gente hoy en día está corriendo tras lo que para ellos es lo mejor, donde menos se les comprometa, donde menos tengan que renunciar, donde menos tengan que hacer muchas, de renunciar a muchas, despojarse de muchas cosas. La gente está buscando muchas comodidades, no en el lugar donde se les exija un compromiso en el Señor, donde se les exija mantenerse en santidad, mantenerse en compromiso. Y yo le dije a este varón, creo que no hemos hecho mucho a los ojos del hombre, pero en esta iglesia, si algo hemos tenido es que conservamos nuestra doctrina fundamental en Cristo Jesús. No nos hemos movido de ahí, hemos sido criticados. Y para muchos esto ha sido un poco, es cierto, para el mundo es un poco aburrido, es un poco sacado de onda de que solamente estén diciendo eso. No importa. La iglesia de Cristo no se tiene que poner y decir, hermano, es que allá sí hay, allá sí ponen buenos los cultos, allá sí hay mucha gente que está avanzando, que está aprendiendo a danzar, que está aprendiendo en muchas cosas, que está diciendo aquí estamos prosperando. Y nosotros no estamos prosperando, ¿qué nos está pasando? No midas tu prosperidad por eso, no midas tu crecimiento por eso. Mide si tienes la doctrina, estás en lo que el Señor te está enseñando. No comprometas la doctrina, no prometas algo que Dios no te está diciendo que prometa. Lo único que podemos hacer es que Cristo te va a transformar en la medida que tú te dejes manejar por Él, en la medida que tú dejes que trabaje con Él. Es en la medida que tú vas a ver la prosperidad. La prosperidad de la palabra tiene un principio y dice, así como prospera tu alma, como prospera tu alma va a prosperar lo demás cosas. No quiera que prospere todo lo demás y tu alma esté en la misma situación, porque así no trabaja el Señor. Ese es el principio bíblico. Tenemos que mantenernos en la palabra, en la doctrina. Vendrán vientos de doctrina, vendrán palabras que habrá comezón de oír. No importa, si tienes comezón de oír, ráscate, pero sigue creyendo en Cristo, en la doctrina verdadera. Subido ahí dice la palabra, el Espíritu Santo te va a enseñar eso. En otras palabras, no necesitas conocer otro evangelio. No necesitas perfeccionar el evangelio. El evangelio es perfecto en la medida, el evangelio es perfecto, que salvó tu vida, limpió tus pecados, que no necesita ninguna cosa adicional para ello. Es todo suficiente, es poderoso, es transformador, aleluya, y salta para vida eterna. A Dios sea la gloria. Entonces la unción va más allá de lo litúrgico. La unción es algo cotidiano que va en nuestra vida. Mencioné y hago una recapitulación rápidamente. La unción es permanente, porque no está circunscrita a un lugar. La unción siempre estará donde tú estés y va a impactar a las personas que te rodeen. La unción va a proveer, la unción va a quitar toda dependencia de hombre alguno. Aunque otros lo hagan, tú no lo tienes que hacer. Aunque otros caminen, tú no tienes que caminar por ahí. El Señor te ha marcado la senda que tú tienes que caminar, y esa unción va a estar y te va a quitar dependencia de hombre alguno. No quieres estar a la última moda, mejor está con Cristo y Él es el que te garantiza el mejor caminar. La unción provee enseñanza. La mejor enseñanza es la que hemos recibido de parte de Dios. No hay otro discipulado. Habrá, y respeto en la manera particular, los métodos y la forma de enseñar la palabra, por célula, de diferentes maneras. Pero una de las cosas, yo recuerdo que la mejor enseñanza era esa,
Yo le pregunto a mis padres, ¿quién les discipuló para ser bautizado hace muchos años? Y él dijo, nada, el día que nos convertimos al Señor. Ese día decidimos entregar nuestra vida al Señor y al poco tiempo bautizarnos en agua. Y ahí estamos. Es cierto, hoy por el asunto de la proliferación de falsas doctrinas es necesario el discipulado. Es justificado el tiempo de discipulado, el tiempo de enseñanza. Pero esto no quiere decir que entre más discipulado, más convicción traemos, es mayor conocimiento. La convicción fue la que recibimos el día que aceptamos a Cristo. Eso es lo más importante, eso es lo maravilloso en todas las cosas. La unción va a proveer todo esto. Y luego vienen muchas cosas, otras cosas más de la unción. Pero la unción tiene que ver con esto, con la enseñanza recibida en nuestro corazón, que nos desliga de cualquier otro modelo que no sea Cristo, que nos hace repeler todo mover que no sea el de Cristo, sentirlo claramente en nuestra vida, sentirlo claramente en nuestro corazón. Hermanos, hay muchas personas que hoy mencionan que el hablar en lenguas no tiene mucho que ver, o que no es tan importante. Hay muchas personas que están siendo perfeccionadas y diciendo, cuando tú danzas en el Señor, en la manera que tú dances, eso es bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú estás orando y tú vomitas, eso es una liberación, esa es una manera en que Dios se está manifestando. Hay tantas cosas que se están diciendo. Hermano, son falsas enseñanzas. La Biblia no habla de tantas, habla de evidencias, habla de señales, pero habla de una evidencia, que es el hablar en otras lenguas. Hablamos en lenguas, recibimos al Espíritu Santo, es la evidencia bíblica. Después de ello puedes tener muchas experiencias, pero antes de ello no puedes decir y suplir la evidencia bíblica, que es el hablar en otras lenguas. No lo puedes hacer. O sea, no puedes decir, hermano, ya oraron por mí y me caí. ¿Hacia dónde te caíste? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Porque tiene mucho que ver, ¿verdad? Si caíste para atrás, estás en pecado. Si caíste para adelante, es porque Dios te va a usar. Oye, no es que si es para atrás, oye hermano, pero la verdad no caí, pues estás peor, ¿verdad? Tienes que caer, ya sea para atrás o para adelante, pero decídete. Oh, hermano, no se trata de eso. Es una falsa enseñanza. No estoy en cuanto a esas manifestaciones. Yo no digo que alguien no pueda ser tocado por Dios y pueda caer postrado. No digo, pero esa experiencia es única, es personal, es para ti. No es una experiencia aplicada para todos. O sea, no podemos enmarcarlo todo. La única evidencia es el hablar en otras lenguas. Es la evidencia física inicial de que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la evidencia inicial. Lo demás son manifestaciones, pero muy particulares, muy específicas en cada vida. Hay quienes levantan la mano, hay quienes lloran en demasía, hay quienes tardan en una manifestación de Dios. Bueno, pero cada quien de acuerdo, pero no es todo lo demás. La doctrina esencial de nosotros, de la Biblia, que nos enseña la Biblia, es esta: el hablar en otras lenguas, como evidencia física de haber recibido el Espíritu Santo. Hermanos, no tenemos necesidad de que nadie más nos enseñe. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice en este diario caminar. Discúlpeme porque perdí la hora en que comencé a predicar, eso no sé ni por dónde ando, ¿verdad? Entonces, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria en todas estas cosas. Es tan interesante mirar. Hoy la iglesia de Cristo debemos emprender un camino hacia Él. Hoy está operando un espíritu de engaño sobre la iglesia. No de mentira, sino de engaño. La mentira es una cosa y el engaño es otra. La mentira es no decir la verdad, pero el engaño es presentar esa verdad y simularlo y decirlo si es verdad. Es engañar. Es como tirar un anzuelo y ponerle una carnada. Ese es engañar al pez. Nosotros engañamos a los peces. Tiramos la carnada, pero realmente la carnada, ahí está detrás un anzuelo. Eso es engañar. Y el diablo está tirando y algo dice, esto es bueno, esto es unción. Muchos corren tras una unción y dice, nosotros queremos la unción. Decía una iglesia a la que fui a predicar, decía, hermanos, me dijo el pastor, llegue temprano para que usted ore por los hermanos, por los líderes. Y yo llegué temprano porque así me dijo él. Y luego me dijo, hermano, yo quiero que usted transfiera la unción de usted, transfiera a los líderes para que después ellos lo transfieran a las personas que ellos enseñan. Y yo le dije, hermano, eso no lo hacemos.
yo no fui enseñado así, ni me da la autoridad, la palabra acerca de esto. Tengo toda la mejor intención de ser bendición para la iglesia, pero yo no puedo transferir unción. No hay en la parte de la Biblia algo que me habla y que me diga que yo puedo transferir la unción, porque la unción es directamente de Dios con el creyente. Lo que yo puedo hacer es orar por los líderes, lo que yo puedo hacer es ministrar a los líderes, pero no puedo hacer eso. Y dijo, es que ellos son los únicos, los autorizados. Ahí está el único que puede profetizar, ahí está el único que puede hablar, ahí está el único que puede enseñar. Ahí nadie más, en la iglesia nadie más está autorizado. Y yo le dije, pues estamos peor un poquito más, porque entonces estamos quitando a la iglesia la libertad. El Espíritu Santo levanta a quien quiere, el Espíritu Santo da el don a quien quiere, el Espíritu Santo da su evidencia al quien quiere. O sea, no es que yo lo diga, que yo lo meta en una camisa de forzar, no es así. Entonces le dije al hermano, lo siento hermano, no sé de cuánto iba a ser la ofrenda, pero no puedo hacer esta situación. ¿Saben por qué? Porque es el Señor el que manda en la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él ama a su iglesia y Él va a bendecir a su iglesia de la mejor manera que Él quiere. Él quiere llevarle a la iglesia cada día a un camino de victoria. ¿Saben, hermanos? Tapemos los oídos. Que nadie te seduzca. Que nadie te diga, mira, allá están predicando un evangelio mejor, más contextualizado, más fresco, es diferente. Que nadie te seduzca. Una vez alguien me dijo, pastor, ya descubrí por cómo vamos a crecer. Dice, usted tiene que cambiar su forma de predicar. Usted tiene que quitarse esa camisa manga largas, ¿verdad? Su guayabera, suba con una playerita así, sport, muy fresca, ¿verdad? Quítese los zapatos negros y póngase unos zapatos así frescos, joviales, ¿verdad? Que usted le diga a la iglesia que le va a presentar un evangelio y que lo está presentando algo jovial, ¿verdad? Y tantas cosas. Vamos a cambiar los cantos, vamos a dejar que la gente dance, vamos a hacer esto. Por poco y me lo creo. Por poco y me lo creo. Porque pensamos que eso es lo que va a traer bendición a la iglesia. Y no es así. No es así. No es la cáscara, es la esencia. La cáscara puede cambiar. La cáscara, si así fue y así Dios te llamó, bueno, qué bien, pero a mí no me llamó el Señor así. Y aunque parezca anticuado, y aunque parezca muchas veces que rayo en el regaño, en muchas de las cosas, no importa. Es que el Señor está presentando su evangelio y no necesito cambiar o ser seducido a cambiar el mensaje, a cambiar mi estilo, a cambiar mi forma de ser. No solamente con el afán de ver la multiplicación, sino es el asunto de la multiplicación. El asunto de la salvación de las almas. Cuando Dios le dijo a Felipe, si ustedes se dan cuenta, nunca hubo una multitud como tal. Nunca hubo campañas masivas. Los grandes impactos vinieron en las personas claves. El Señor le dijo a Felipe, ve a ese camino y ahí te vas a encontrar con un hombre, y era el etíope. O sea, Dios no le interesaba tanto Dios le interesaba impactar al hombre que sabía que era puerta de bendición. ¿Saben qué? Cuando llegaron a África, los apóstoles, ya había gente que conocía el evangelio. ¿Y quién llevó el evangelio? El etíope. Él preparó todas las cosas. Cuando llegaron a Samaria, ¿quién pasó? ¿Quién predicó en Samaria? La mujer samaritana. Una mujer nada más, un hombre nada más. O sea, no necesitamos impactar y decir, vamos a hacer algo. No. Simplemente con tu testimonio impacta a la persona que Dios ponga en tu vida. Ahí habrá unción, ahí habrá unción, ahí habrá unción. ¿Cómo crecen las iglesias? Crecen cuando cada miembro se compromete a dar lo que tiene del Señor. Yo recuerdo cuando la iglesia creció, cuando yo tenía 9 años, la iglesia se llenaba. Y decía, es que es el pastor que evangeliza. No, es que todos se han comprometido. Y yo recuerdo que llegaba el hermano o la hermana y cuando terminaba el culto iban con el pastor y decía, pastor, le presento a mi suegra. Y ya para llevar a una suegra a la iglesia es complicado, ¿verdad? Ya es complicado, ya realmente es porque el Señor hizo una gran obra en la vida. Pero Dios bendiga a mi suegra. Entonces,
llegaba, pastor, le presento a mi papá, pastor, le presento a mi tía, pastor, aquí está, aquí lo trajimos. Y esa mujer y esos hombres regresaban a la iglesia porque había cristianos que sabían que la unción estaba en ellos y tenían que impactar a las personas. Y después la próxima semana llegaban otros. Oye, el cristiano se ha olvidado de eso. El cristiano, como dice, bueno, ahí está el pastor, que él es el responsable, ahí están los diáconos, que ellos sean los responsables. Todos hemos tirado responsabilidades y la unción está en ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso Dios te dio la unción, tu Espíritu Santo, para que lo tengas solamente como un trofeo en tu vitrina, y que diga un día 20 de mayo recibí el Espíritu Santo? Oh, mira, ahí está puesto. No, eso no te sirve. Si quieres demostrar que tienes el Espíritu Santo, entonces impacta a tu vecino, impacta a tu compañero de trabajo. Dile, ven, yo te voy a enseñar, vamos a la iglesia. Te aseguro que cuando vayas a la iglesia, te aseguro cuando escuches una predicación del hombre de Dios, Dios va a obrar en tu vida. Y cuando tú vienes con ese afán, con esa necesidad, entonces el Señor va a obrar. El Señor va a hacer, porque tú estás ejerciendo lo que Dios te ha dado. La unción que Dios te ha dado no es para otra cosa más que para que impactes a tu alrededor, a tu contexto donde tú estás. ¿Quieres ver a tu iglesia crecer? Entonces levántate y haz lo que tienes que hacer. ¿Quieres ver que tu iglesia se levante en fuego? Levántate y dobla rodilla y haz lo que tienes que hacer. No esperes que otro lo haga. No esperes, no confíes y diga, es que es el pastor, es que es el ministro, es que no es esto. Somos todos. Vosotros tenéis la unción del Señor. Levanta, vamos a usar lo que Dios nos ha dado. Abramos nuestra boca, prediquemos el evangelio, lleguemos el evangelio. No te calles, habla la palabra, habla la palabra, que Dios llegue hasta esas personas que necesitan la palabra, el evangelio de Jesucristo. Yo quiero que esta mañana orar, porque Dios quiere que su iglesia crezca. ¿Cuántos quieren que su iglesia crezca? ¿Cuánto quiere ver su iglesia crecer? Que diga, Señor, tenemos que hacer 3 cultos, tenemos que hacer 4 cultos durante el día. Hay muchas personas, pero ¿y quién lo va a hacer? Tú lo vas a hacer. Tú tienes que comprometerte con Dios. Dios está despertando algo. Dios está levantando y está urgiendo. Hay mucha gente con necesidad, y Dios te está diciendo, yo te coloqué ahí, te puse en esa colonia, yo te puse en ese lugar, yo te llevé a ese trabajo, o yo te quité ese trabajo, o yo lo hice. Mira, tienes que aceptarlo en el Señor. Yo quiero que hagamos un clamor ahora, pero no un clamor de decir, Señor, haz crecer la iglesia. No, Señor, aquí estoy. He entendido que tú me has ungido y ahora lo tengo que hacer. El Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Para libertar, para predicar, para hablar del año agradable de Dios, para dar vida. Para eso, ese es el propósito de la unción. Si la unción no está obrando en eso, entonces no te sirve, no la estás usando. La unción es para eso, para hablar del Señor, para llevar vida, para llevar palabra, para llevar libertad a los que están en necesidad. Vamos a orar y vamos a hacer juntos un clamor por nuestra iglesia. Vamos a hacer juntos un clamor por nuestra iglesia y decirle, aquí estamos. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, y aquí está mi vida, úsala, Señor. No pidas por nadie más, vas a pedir por ti. Aquí estoy, quiero ser instrumento de gloria, quiero ser instrumento, vehículo para que tú lleves, para que tú traigas, Señor. Yo quiero ver estas bancas llenas de personas que te han conocido. Quiero que este lugar esté lleno por personas que han conocido al Señor, que han reconocido que tú eres el único que puedes salvar, que puedes cambiar su vida, que puedes transformar su corazón. Gloria al Señor. Yo te voy a pedir que hagamos un movimiento. Nos ponemos de pies y vamos a salir a los pasillos. No te voy a invitar que vengas aquí al frente, solamente que salgas a los pasillos. Solo que salgas a los pasillos. Hazlo, sal a los laterales. Hazlo. Y te voy a decir por qué estoy diciendo esto. A los laterales, pero sal de tu banca. Así como has salido, es porque tú dices, Señor, no importa que yo me quede de pie, pero yo cedo un lugar para otra persona. Y Raya Samba, vaya así. Yo renuncio a ese lugar que he ocupado por algunos días, por algunos años. Yo lo renuncio y lo dejo para que otro lo ocupe.
yo creo que vendrá otra persona y ocupará ese lugar. No importa que yo me quede de pie, no importa que yo esté ahora así como estás, no importa, pero quiero ver esa banca ocupada por otra persona. No sé qué necesidad tenga, pero sé que tú vas a suplir. Sé que tú vas a suplir poderosamente. Salgo de ese lugar y si tengo que quedar de pie, voy a quedar de pie. Pero quiero que venga una persona adulta, un joven, un niño y que ocupe ese lugar. Pero ahora quiero hacer un compromiso contigo. He entendido que tengo tu unción porque te conocí y porque te he recibido en mi corazón. He experimentado el poder de tu Espíritu Santo. Haz ahora que yo use esa unción, que la ponga en acción para el propósito en que tú la pusiste en mi vida. Que yo sea portador y portavoz de las palabras, del mejor mensaje que cambia vidas, que transforma vidas, que es el poderoso mensaje del Evangelio. Señor, haz lo que yo lo hable, que yo lo predique. Yo ya no voy a mirar a nadie más, voy a hacer la parte que me corresponde hacer. ¿Quieres hacer la parte que te corresponde hacer? Levanta tu mano. Si quieres levantar las dos, hazlo. Si quieres levantar las dos manos, hazlo. Estás en toda libertad de hacerlo. Dios, tú conoces los corazones de esta congregación del Divino Redentor. Tú conoces a tus siervos y a tus siervas que ahora sinceramente están diciendo: aquí está mi vida como instrumento. Quiero ser barro en tus manos. Quiero ser saetas en manos del valiente. Quiero ser punta de lanza. Quiero ser agente de cambio. Quiero ser modelo de generación. Oh, y así, y así. Señor, sabes que he dejado en mi lugar, he abandonado mi banca. La he abandonado, Señor, como una muestra de un compromiso. Porque no sé si yo deba de estar en los siguientes cultos de pie. Porque hay una persona que necesita mi lugar. Porque hay una persona que necesita llegar a la iglesia. No sé, Dios, pero ahora yo digo que necesito ejercer lo que tú diste. Tú recibiste el Espíritu Santo. El Señor trajo una unción a tu vida. El Señor ahora te está recordando y te está diciendo: yo te lo di con un propósito. Yo te lo di con un propósito. Esa unción, ese poder, te lo di con un propósito. Porque yo vi gente necesitada a tu alrededor y yo dije: mi hijo lo necesita. Mi hijo necesita argumentos. Mi hijo necesita instrumentos. Por eso yo te di mi unción. Por eso yo te di la palabra. Y yo te digo: ahora tienes que hablarle. Háblale a esa persona. Has visto que ha pasado delante de ti, te ha dicho que tiene necesidad. Háblale. Y Rayasaya y Babayasía. Tu iglesia va a crecer porque ejercerás tu ministerio. Te vas a sorprender de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. Te vas a sorprender cómo Dios te va a usar. Porque tú le estás diciendo: úsame, 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 Dios, úsame. Como dijo aquella mujer de Jacob: dame hijos, si no me muero. Dame hijos. Quiero ser fructífero para tu gloria y tu honra. Tu iglesia, Señor, en este día de Pentecostés, recuerda no solamente el momento de la llenura. Recuerda que tiene un compromiso. Que tenemos un compromiso. De lo que recibimos tenemos que dar. De lo que tenemos que dar. De lo que hemos recibido tenemos que dar. El Señor te está diciendo: hoy, día del Pentecostés, te recuerdo un compromiso que te llené para que pudieras dar,
que te saturé para que pudieras dar, esparcir, que te he saturado de mi espíritu para que puedas dar. El mundo necesita escuchar noticias buenas. El mundo necesita de hombres y mujeres diferentes. Hay montones de estereotipos, montones de modelos que no son útiles para el mundo. Hay un modelo que tenemos que seguir presentando, y es a Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo que viene por su iglesia. Hay una urgencia, hay una urgencia, hay una urgencia. Él te ha ungido con su poder, con su espíritu, para ser testigos. Recibiréis poder cuando venga y haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor eterno. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. ¿Quién es como tú, Jesús? ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, Señor eterno? No hay nadie más como tú. Gracias, Señor. Adórale.